Cuando quieras. Ok. Durante mucho tiempo no había algo que identifique la historieta argentina como específicamente argentina. Muchas veces se dice que con Oesterheld y con Hora Cero y con El Eternauta puntualmente comienza eso porque es la primera obra en donde de pronto los íconos toda la acción se sitúa en Buenos Aires, los íconos por los que caminan los protagonistas son íconos porteños, etcétera. Plaza Congreso tenían la gran base. Pero hasta llegar a Plaza Congreso pasaron antes muchas otras cosas, que apareció prácticamente todo Buenos Aires allí. Me parece que la historieta argentina es una historieta porteña, rioplatense, la que llamamos la Escuela de la Historieta Argentina. No hubo una historieta argentina, para mí siempre hubo muchas historietas. O sea, el tema es que, según quien cuente el cuento, es una historieta. Entonces pienso que hay un imaginario sobre lo argentino que pertenece a una época pasada, que no está mal, pero es parcial. Había una idea muy fuerte en Argentina de que la historieta tenía que ser historieta de aventuras o humor gráfico. Esas son las dos categorías que existieron históricamente en Argentina y que generalmente cuando uno ve los libros clásicos de historia de la historieta dividen el campo en esas dos áreas. Hay también autores europeos, españoles, italianos, franceses, pero el signo de lo que nosotros hacemos me parece que tiene un sello particular. Lo que hacemos muchos historietistas argentinos. Siempre hay una postura rebelde y contestataria, algo que está en disconformidad con lo que está ocurriendo. Me pasa con esa cosa que no podés decir la historieta argentina, no podés decir, bueno, Oesterheld, Trillo y después vengo yo, ¿no? O sea, hay algo que se rompió. Para mí hay un punto de quiebre importante que ya tiene bastantes años, ya va a cumplir 20 de hecho, que es historietas reales. Digamos, lo autobiográfico ya existía desde antes y particularmente, bueno, con historietas reales, que historietas reales fue muy renovadora en ese sentido, muy renovadora. Con historietas reales hay como la introducción de la autobiografía, pero también una idea de que esa autobiografía se podía contar con estilos gráficos que no eran realistas, sino que eran más bien caricaturescos. Eso introduce un cambio que también va de la mano, por supuesto, del hecho de que era un blog, del hecho de la presencia de internet muy fuerte. Pero hay algo también que estaba pasando en ese momento y es que empezó Facebook y toda la gente empezó a mostrar su vida y como sus fiestas, sus amigos, su cumpleaños, su bebé. Y yo decía, ¿no les da vergüenza? Y yo decía, yo quiero hacer lo mismo, pero con un filtro, que es el dibujo, ¿no? Yo mismo le subo el volumen y le bajo el volumen o edito qué es lo que quiero mostrar, pero fue como una respuesta a ese momento también, me parece. Bueno, hubo como varios géneros que fueron apareciendo, ¿no? Primero la historieta, la vilipendiada historieta autobiográfica, que creo que se agotó un poco rápido, ¿no? Salvo que vos seas, no sé, contrabandista o estés en la mafia, no hay mucho que contar, que estés una historieta autobiográfica. Pero creo que hoy lo autobiográfico se trabaja desde lugares más lúdicos, ¿no? Se juega más con lo fantástico o se juega más con otros formatos que antes parecían medio vedados. No sé, pienso en esto de lo documental o pienso en esto de lo histórico, jugar con los cruces de lo ficcional y no lo ficcional. Yo venía trabajando con lo autobiográfico, pero desde las artes plásticas. Yo me dedicaba más a la pintura, pero me pareció que el cómic era mucho más directo, que no era para ese mundo, como que el mundo de las artes plásticas termina siendo para un mundo muy limitado y no hay una conversación con la persona que lo está leyendo. Se comienza a dejar de lado un poco esta idea de que había que dibujar bien. Se rompió ese paradigma de qué es dibujar bien, qué es dibujar mal. Que no te estás adecuando a, bueno, quiero vender este fanzine, sino es como, o sea, obviamente si se vende es genial, pero es más como, che, quiero contar esto y quiero mostrar esto. Y tener esa libertad de ser como tu propio editor hace que de pronto se vean más estilos diferentes. A partir de los 2000 me parece que en un primer momento
hay una simplificación del trazo, hay un recurso a estilos más chungos, como le dicen los españoles, que son el estilo chungo, siempre el estilo más garrapateado, más feo, digamos. Hay un poco menos de prejuicios y eso hace que muchos nos animemos a dibujar sin tener quizás un bagaje muy amplio. Yo creo que hay una escena quizás nueva del 2000 y pico hacia acá, con una falta de prejuicio estético y temático y mucho más libre. No me gusta que sea todo como realista porque, no sé, pues siento que es una mímesis más del cine que del dibujo en sí. Me gusta que los cómics se parezcan más a los dibujos y las pinturas que al cine. El boom de los fanzines que estaba como explotando en Buenos Aires y en todo el país sobre fines de los 90, pero del 2000 para acá hay como historietas reales como punto de partida. Quizás aparece la autobiografía, aparece lo doméstico, lo cotidiano, otro tipo de tema, lo poético. Jugar un poco con los límites de ver hasta, no sé, qué punto es un cómic. Creo que eso fue lo que empezó a interesar más. También empezó a interesar más como cualidades del dibujo en sí y cómo se iban generando los relatos. Ya con el ingreso de mucha gente que viene de hacer otras experiencias, que ya no conocen la industria de la historieta, sino que vienen de hacer experiencias en el arte contemporáneo, que vienen de hacer experiencias en la animación, que tienen formaciones ya diversas, ahí sí hay comienza a ser como mucho más lindo el dibujo en el sentido del color. Me parece que el color es otro elemento que ha cambiado mucho en los últimos años. Creo que hay como una variedad diferente respecto al estilístico, de utilizar diferentes materiales y diferentes medios, pero que se apoya mucho en esto que hablaba como de la autogestión, que es como que empieza todo ahí y medio que cuando te vas a autogestionar un libro o un fanzine decís, voy a hacer lo que se me cante. Jugar en el proceso mismo de hacer, que sentía que estás en pintura y en dibujo como que es más común, y siendo un dibujo me gusta que el relato surja del mismo dibujo. No se puede separar la temática como del estilo, ponele, porque va como muy de la mano, es como... Porque cuando la temática y el cuestionamiento de lo que se cuenta en las historietas, empezás a cuestionarlo justamente, también viene de una mano de, bueno, ¿por qué estoy dibujando estas corporalidades? ¿O por qué estoy dibujando de esta manera? Como empezás a cuestionarte todo. Entonces es como que siento que, en mi caso personal igual, y lo que yo puedo percibir, no es solamente como un cambio estilístico, estético, sino que viene acompañado de un contenido. Conoce gente como Ariel López B, o bueno, Jasmine Varela, o bueno, un montón de autores que comienzan a incorporar el color, María Luque, comienzan a incorporar el color de una manera como muy diferente, mucho más expresiva. Como dejándose llevar por las imágenes y por lo que van escribiendo y dibujando. A veces inclusive en detrimento de los guiones, digamos. Es como que por momentos pareciera que es más importante que el dibujo que se vea bonito, que llame la atención, que entre por los ojos, que muchas veces cuente una historia sólida. Otra teoría de la infinidad de teorías que tengo yo es que cuando el dibujo es muy complejo y muy perfecto, y también baja un poco la reacción de risa. Si el dibujo parece que lo está haciendo una persona con problemas mentales, es más gracioso. Me acuerdo que una vez Cristian Turdera lo escuché en un momento decir que en vez de preocuparse tanto por el estilo, era mejor preocuparse por un lenguaje, por encontrar un lenguaje y un método, una manera de poder dibujar que te funcione. Y empieza a mezclarse, creo que lo urbano con la estética del anime, el videojuego, la presencia digital que empieza también a empantanarse, a mezclarse con lo gráfico. Así que yo creo que hay muchos elementos para hablar de una generación del 2000 hacia acá. Muchas veces nos encontramos adaptándonos a los formatos de las redes. Como que el humor gráfico lo que pasó fue que migró, o sea, dejó de ser el humor gráfico de los diarios, porque ya no existe el humor gráfico en los diarios, hay muy poquito, o la gente que está haciendo humor gráfico en los diarios muchas veces es la más vieja y menos, ya como no tan interesante.
Pero muchos humoristas gráficos hacen humor gráfico en Instagram, hacen humor gráfico en otra época en Facebook. Me parece que es un momento medio de transición en donde estamos tratando de entender por ahí formatos, formas de consumir. También la gente consume un montón de cosas gratis online y después no sé si eso repercute en ventas de libros, por ejemplo. Se presta mucho las redes sociales para el cuadrito o las historietas cortas de humor gráfico. Después es un tema cómo se lleva eso con lo editorial, digamos, porque hay un montón de gente que nació ya con ese código y después, ¿cómo carajo haces un libro con tiras de 10 viñetas cuadradas? Autores o autoras que empiezan a foguearse o armar su discurso y su universo gráfico en Instagram o en Facebook o en Twitter, luego generando un público, una editorial los convoca, sacan el libro circula por festivales y se arma la convivencia entre la internet, el libro, el papel, el lector, los festivales y bueno, y acá estamos. Igual tener tal vez 1 millón de seguidores no significa que 1 millón te compre, ¿no? Tal vez tenés 1 millón de seguidores y te compra igual tu mamá y no sé, tu hermana. Me parece que se está acomodando todo, los editores también están tratando de buscarle la vuelta al consumo virtual, a vender en vez de libros físicos, formatos digitales. Pero también es verdad que las redes sociales tienen un montón de filtros hoy y que vos tenés que pagar un montón de publicidad y no es tan fácil porque también estás como igualado o igualade con un montón de autores de todas partes del mundo. La tendencia principal hoy, digamos, por ahí puede ser más Instagram, que es mucho más el formato corto, es más la tira de pocos cuadros, cómica o costumbrista que pueda haber, que me parece que eso es lo que se ha desarrollado más fértilmente. Me parece que eso también fue modificando el dibujo y llevando las historias que se contaban quizás más al lado de la vida propia. Obviamente no son todos los casos, pero sí hay algo que agrupa a mucha gente que está contando cosas de sus propias vidas. Las redes sociales te permiten ver qué funciona y qué no. Y entonces a veces es como que producís contenido para agradar a tu público y estás siempre haciendo lo mismo. Creo que caemos todos en esa, yo caigo en esa también. Es como que a veces cuando subo algo digo, esto yo sé que va a funcionar y funciona. Y después decís, che, bueno, pero ¿qué? O sea, ¿cuánto genuino hay en lo que uno está produciendo y cuánto lo está haciendo por el circo? El espectro de lo careta a lo honesto, donde por ahí el mensaje es el mismo, termina siendo el mismo. Lo que cambian son las motivaciones. Nada, creo que no hay mucho más para decir de eso, ¿no? O sea, y bueno, nada, cada uno sabrá por qué dibuja lo que dibuja. Y después el otro tema que es muy transversal es el tema del género. O sea, género y sexualidades y diversidad sexual. Yo en las redes sociales tengo un alias porque cuando empecé a subir mis cosas, como tenían una cosa política un poco más picante de lo que es ahora, había recibido como muchos mensajes tipo de odio y ese tipo de cosas, entonces era como, no quiero ir a una feria y de pronto estar vendiendo esto y que venga tipo un chabón a bardearme. Podríamos poner un punto así de inflexión, ponerle el 2015 y el Ni Una Menos, hay un cambio discursivo súper grande. Muchas dibujantes y dibujantes se acercan a la historieta desde el lado del género porque tienen algo personal que contar, que los toca personalmente en ese aspecto. A muchos nos pasó de estar influenciados por los mismos libros que son bastante recientes. En mi caso, por ejemplo, yo empecé a pensar la posibilidad de hacer historietas después de leer El Virus Tropical de Power Paola y sé que es algo que le pasó sobre todo a muchas chicas cercanas. Entonces sí, quizás me puedo pensar agrupada como bajo esa influencia. Y hay un cambio, hay una ruptura con esta tradición masculina, me parece. Masculina, digamos, heterosis, que había, digamos, en el círculo de la historieta, o al menos cuando yo empecé a publicar, que éramos pocas. Y porque es un tema de discusión no solamente a nivel artístico, sino a nivel político general de Latinoamérica de los últimos 15 años, o 10 años por lo menos. Yo nunca me propuse voy a hacer una novela gráfica feminista, ni voy a hacer un colectivo feminista con mis amigas, sino como fuimos haciendo cosas y nos unía el dibujo
y obviamente somos feministas, pero nunca fue ese el punto como que nos unió, ¿no? Vas al cómic, a un cómic de Marvel, también los cómics de Marvel ahora son de Disney y son súper inclusivos. Todos los personajes nuevos son de la comunidad LGTBI, ¿entendés? O afro algo, ¿entendés? De hecho, el otro día el CEO de Marvel o uno de esos salió a decir que el 50% de los personajes nuevos iban a pertenecer a algún tipo de minoría. Con lo cual el discurso se coopta. Me parece que lo que vos decís que es interesante tiene que ver desde el lugar desde donde se está diciendo, desde el under. Contar otras historias desde ese lugar ya de diversidad. Como que antes sentía que tenía que, bueno, es tipo, acá estoy, como vengo a molestar, y ahora es como, sigo molestando, pero además pasan todas estas cosas. De los dibujantes es muy amable en general, en comparación de otros mundos que yo conozco. Que la historieta argentina es un deporte sostenido en el entusiasmo. Y yo creo que hay algo muy fuerte, que es muy argentino, de los colectivos, de ayudarse entre sí, de juntarse para hacer cosas, que eso se ve en los eventos, sobre todo. Me parece que Dibujados, por ejemplo, era un gran ejemplo de eso. No sé, eventos como la Crack, por ejemplo, que es donde te cruzas con gente de diferentes lugares, que cada vez son menos comunes porque ya no hay guita para hacer esos mega eventos como era Comicópolis en su momento. Creo que lo interesante y lo lindo es que está en lo colectivo, en las movidas que se arman, en los grupos, en las editoriales, que está todo conectado. Los editores son autores, los autores de golpe se ponen a editar a otra gente. Hay como una fuerza colectiva muy piola y muy potente. Siempre se comparte un montón la información. No sé si eso pasa en todos los mundos. No estoy del todo segura, me parece que no. Al menos a mí eso me dan ganas de estar en ese mundo. Dan ganas, no es un mundillo que te expulsa o que te hace sentir que no perteneces para nada, es todo lo contrario. Que no haya un mercado tira para atrás, pero que de golpe haya esta fuerza colectiva y esa cosa de darse cuenta que si te juntás con 2 colegas más por ahí podés armar una mini editorial y autoeditarse, hace que funcione, ¿no? Que sigan pasando cosas. Y que el ambiente así del cómic es bastante amiguero. O sea, como no hay plata de por medio casi, como que nadie vive de esto, no hay una competencia, como no sé, en otros lugares que competís por entrar en un salón o algo así. Sí, yo lo siento así, como que no... que todos... hay una buena relación entre todos. Tal vez sí, obvio, o sea, hay gente que tiene una postura distinta a lo que es el cómic que otros y tiene una búsqueda distinta y tal vez no se unan tanto con los que tienen búsquedas muy distintas, pero en general como que hay buena onda, no hay así enemistades que yo sepa. Yo creo que en Argentina algo que pasa, sucede que no hay un mercado que te contenga, como puede ser en otros países que las personas, qué sé yo, en Francia, por ejemplo, están haciendo historietas apuntando a llegar a un lugar específico, como a tal editorial, o tal antología, o tal cosa, o tal otra. El problema en Argentina es que no hay una industria. La industria que hay es muy chiquita. Entonces, no le podés recriminar a una persona que tiene que vivir de algo que no se dedique las 24 horas del día a la historieta cuando la historieta no le paga las cuentas. No se termina de configurar como una profesión en cuanto a que no tenés un sueldo, no tenés viste, publicar no te representa un ingreso de guita que puedas decir, bueno, listo, ahora me siento otro año entero a producir una nueva novela gráfica que no sé qué. Es todo como así, a las piñas y laburando de otra cosa y dando clases y esto y lo otro. La historieta, con la caída de la industria, deja de ser un trabajo y el valor diferencial que le queda al cómic es ser la expresión de algo tuyo. Hoy, más allá de que no tenés, obviamente, una industria de la historieta como era hace 40 años, hoy creo que tenés un porcentaje mayor de historietas que discuten cosas que no se discutían hace 40 años. Es paradójico porque hay una depreciación del componente económico del cómic en Argentina, pero una apreciación del componente artístico. O sea, si ya no hay plata,
por lo menos lo que hay es la posibilidad de hacer una obra. Es ideal porque estamos haciendo lo que se nos canta, no estamos condicionados por nada. Entonces ahí se crea estas tendencias de, bueno, voy por el lado de la cosa más política o la deformidad total o tal cosa, tal otra. Esa libertad creo que está planteada desde esa cosa anárquica de no hay lugar de llegada. Vamos a hacer lo que se nos canta y pasémosla bien. Autogestión creo que hubo desde hace mucho tiempo, pero creo que sí hay como una movida bastante importante como de autogestión y eso sostiene que haya como una oferta más variada de cosas. Me parece que sí hubo en el último tiempo como muchas personas interesadas en visibilizar todo lo que se está produciendo, en armar festivales, en llevar eso a todo tipo de espacios. El tema de las ferias también era importante porque también tenía ferias que se habían podido instalar, que generaban, digamos, cierto circuito de plata y eso te mantenía, digamos, engrasada la máquina, digamos, para seguir publicando. Hay de todo, lo que pasa es que hay como muchos subgrupos, que yo, por ejemplo, editoriales como Maten al Mensajero, que cubre, si querés, un aspecto muy político, el género, el feminismo, la poesía, el discurso académico, universitario. Hay como muchos públicos, muchas escenas o microescenas, historietas que hablan de la dictadura, historietas que hablan del peronismo, historietas que son casi periodísticas. Igual sí hay una industria. O sea, hay editoriales que funcionan y que editan libros, que funcionan comercialmente. No, siguen siendo pymes, pero es una industria chiquita, pero va, qué sé yo. Y hay autores todavía hoy que siguen un poco en esa línea, que vos los ves, que hacen historietas buenísimas y que siguen produciendo libros y libros y que no hacen mucho otra cosa. Y autores que son como más autores turistas en alguna medida, que son autores que les interesa la historieta como medio expresivo, pero no es lo único que hacen. O hacen animación, o hacen arte contemporáneo, o hacen murales, o hacen miles de cosas que se pueden, o hacen ilustración, mucho ilustrador que se pone a hacer historieta por un tiempo y después se va o le da más énfasis a la ilustración. Sí, la cantidad de gente súper talentosa que yo vi en el camino que se hinchó las bolas y se puso a hacer otra cosa es tremenda. No, si vas a hacer historieta te tenés que casar con la historieta. Y la historieta tiene que ser lo principal que vos hagas. Y lo tenés que hacer con pasión y lo tenés que hacer a pesar de que no haya guita y lo tenés que hacer nada. Estos pibes que son, bueno, mirá, no, yo vengo porque me interesa, es un experimento que estoy haciendo y quizá el año que viene estoy haciendo animación o estoy haciendo, no sé, infografías, digamos. O sea, y a mí me parece que está bien, a mí me parece que quizá no produzcan un clásico. También es muy difícil producir un clásico. A veces la propia curiosidad, habrán visto que hay un montón de historietistas que se suben a un escenario, que hacen show de stand-up, que hacen proyectos musicales, y a veces un poco es salir un poco de lo estático de la historieta, porque hacer historieta puede ser muy divertido de leer, pero a veces muy aburrido de hacer, ¿no? Para mí sí enriquecen la escena, porque presentan nuevas maneras de hacer las cosas que a lo mejor los que solamente consumen historieta, los que solamente piensan la historieta vinculada a la historieta, no tenían tan presente. Los que hacemos stand-up, los que hacemos podcast o radio o hemos hecho otro tipo de actividades, te permite ampliar el panorama y divertirte un poco más también. Una vez Diego Greenbaum me dijo que en la historieta argentina no hay público civil, me dijo. Porque la historieta argentina todo el mundo hace algo. O sea, como que no hay nadie que no esté haciendo algo sobre o con la historieta, además de consumirla. O todos tienen un podcast, o todos tienen o escriben sobre historieta en distintos medios, o son fanzineros, o son autores, o tienen una editorial. Yo creo que para el poeta, el músico, el cineasta, o cualquiera que haga arte o que cuente cosas, me parece que todos queremos vivir de lo que nos gusta, como lugar ideal o como máxima aspiración. Hacer libros de historieta acá, por lo menos, no te permite como vivir de la historieta. Como si sacas un libro
estuviste un año haciéndolo, no vas a estar un año viviendo de lo que te deja ese libro. En lo que llamamos historieta argentina, plata no hay. Por eso hay tan buena onda entre todo el ambiente, porque no hay plata, entonces no hay una competencia real. ¿Por qué no hay un choque generacional? ¿Por qué es todo tan amable en la transición de, por ejemplo, la generación del Alia, con la generación de los de historietas reales, con la generación mía y con las posteriores? ¿Por qué es todo tan amable? Y hay varias cuestiones. Por un lado tiene que ver con que justamente la crisis iguala. Es decir, acá nadie se llena guita. Pegarle en la historieta argentina es que te edite una editorial y saques 1000 libros. El techo es bajo. Entonces es como, bueno, sí, está bien. Sí, la persona que edita 1000 libros, yo le escribo y me va a responder, porque no hay mucha escalabilidad hacia arriba. Entonces como que tenés que tratar de buscar otras opciones. Pero también hay algo capaz de lo que no se habla tanto, y acá se ponía política de nuevo, que es que tiene que haber un contexto en el que te pueda acompañar para que vos puedas hacer esas historietas, porque te llevan mucho tiempo, no podés vivir de eso tanto tiempo, entonces tenés que tener un contexto en el que tenés que tener una casa, tenés que tener para comer, tenés que tener para dibujar, entonces como que tiene que haber un contexto que te acompañe o conseguir otros trabajos. Hoy creo que hay una situación quizás desleal para el dibujante o para el escritor o para el poeta, donde a veces tenés que ser tu propio editor, tu propio community manager, tu propio agente de prensa, y esas cosas cansan y es difícil hacerlas bien. Nunca estuve solo haciendo un libro de historietas, por ejemplo. Siempre a la vez estuve haciendo ilustraciones por encargo o muestras. O, no sé, distintos tipos, sí, o vendiendo fanzines en ferias, no sé, como originales en una galería. Me funciona eso, no depender de una sola cosa, porque obviamente depender solo de las historietas, no sé quién lo logra, no sé si hay alguien que lo logre, sería hermoso, pero también me divierte poder saltar de un mundo al otro, no estar todo el tiempo haciendo lo mismo. Más o menos lo que manejamos ciertos recursos del lenguaje te permite moverte a disciplinas alternativas, no sé, a dar talleres, la docencia, trabajar en publicidad, trabajar de ilustrador para revistas o para cuentos o para libros o guiones para otros proyectos, o digamos que tenés como un elemento o tenés una cantidad de posibilidades que podés moverlas, cuando la propia historieta a veces te permite mucha libertad para publicar en internet, si querés, o para difundir tus trabajos, pero muy pocos medios reales donde te garpen y te posibiliten una entrada de guita razonable o digna. En los últimos años hubo una explosión muy grande de gente que empezó a hacer historietas. Me parece que está buenísimo el momento. Creo que cada década tiene su girito que te dice, no, mi amiga no está muerto todavía. Siempre parece que se está por morir, pero siempre te sorprende la historieta. Por ejemplo, se están editando un montón de libros de cómic que apuntan a lo infantil, juvenil, muchísimo, y le están apostando mucho a eso y gusta un montón. El lenguaje cambió, el dibujo cambió, entonces ya no solamente es autobiografía, no sé, hay cosas como de periodismo, de neurociencia, cosas más abstractas. O sea, vos podés decir, la historieta está en todos lados. O sea, agarrás el cine de Marvel y está todo basado, todas las películas de Marvel que ve todo el mundo y que explotan las salas de cine, están todas basadas en cómics. Sigue el mundo también de los superhéroes, de la aventura, o sea, y eso también hace que se vuelvan muchos circulitos, ¿no?, diferentes, como el humor gráfico. Entonces hay muchos mundos en este. Y después hay como un boom del manga, que el boom del manga es desde siempre, es un boom que no para, pero ya un nivel de que me dicen en comiquerías, por ejemplo, de que hacen cola en la puerta para comprar cuando el día que sale el manga. O sea, nivel, ese fanatismo que uno pensaría que en esta era más virtual, ¿por qué carajo van a ir atrás de algo en papel? Vuelvo al concepto de las historietas argentinas, digamos, me parece que la historieta argentina no necesita lectores, sino que cada uno necesita sus lectores.
Digamos, yo tengo 0 lectores. Bueno, ¿cómo empiezo con 1? ¿Cómo empiezo con 5? ¿Cómo empiezo con 10? 50, 100, 200, 300, 1 millón. Hace 15, 20 años, ningún profe de ninguna secundaria te iba a dar historieta. Y hoy sí dan un montón. Y yo lo sé por Turba, que me escriben un montón de profes y me dicen, venían a una charla, o me dicen, lo leímos, y eso no iba a pasar. Y me parece que al descubrir esos lectores, uno encuentra a quién le importa aquello que uno tiene para contar. Lo hacemos porque no sabemos qué más hacer con la vida, ¿no? Lo más importante en Argentina, yo creo que es lo que hace que exista una historieta argentina, es que existe una tradición. Que desde los años 10, 20 para acá, se ha hecho historieta con continuidad, ha habido grandes autores y ha habido grandes obras que han sobrevivido al tiempo y se ha producido mucha historieta en este país. No es buscar ese virtuosismo, sino es una necesidad mucho más grande y que tiene que ver con que yo necesito sacarme esto que me está pasando de alguna manera y yo lo hago dibujando.